Bueno, muy buenos días. Desde la Dirección de Frontera, la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz y la Secretaría Técnica de la Comisión Presidencial para Frontera, le damos la bienvenida a todo el panel de estudiantes de esta prestigiosa Casa de Estudios y al pueblo de Venezuela en general, para dirimir y conversar sobre un tema supremamente estratégico para la República, para la Nación, para nuestro pueblo y para el porvenir de las generaciones futuras. Nos encontramos en el Salón Esequibo de la Dirección de Frontera del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y frente a nuestro mapa de nuestro territorio, hoy en día República Bolivariana de Venezuela, para hablar sobre un tema importantísimo, el Esequibo, territorio Esequibo, territorio despojado por el Imperio Británico hace más de un siglo, y que desde ese momento Venezuela, su pueblo, su gobierno y la revolución en la actualidad luchan diplomáticamente, socialmente, para recuperar lo que nos fue robado por parte pues, de las pretensiones imperiales de antes y de ahora. Territorio importante. Empezamos desde este mapa porque es necesario conocer parte de nuestra historia diplomática. Cómo el imperio inglés llegó a Trinidad y Tobago, provincia española que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Cómo se apoderó de ella y su necesidad de buscar, gracias a sus cónsules británicos que fueron como Leary, edecanes del Libertador, pero traicionaron nuestras ideas de independencia, señalando a la reina Isabel la necesidad de controlar las bocas del Orinoco para con ello controlar a la América del Sur y las posiciones españolas. Fue O'Leary uno de los que dirigió, junto con otros personajes británicos y alemanes, dirigió toda esta artimaña para despojarnos de lo que es nuestro, los territorios concebidos desde que éramos Capitanía General y luego de la Guerra de Independencia, donde nuestro pueblo, a decir de muchos historiadores, religiosos, políticos, internacionalistas, territorio que fue ocupado a sangre y fuego, liberado, mejor dicho, a sangre y fuego, donde los venezolanos dimos, en esas generaciones, dimos nuestra sangre por libertar no solamente a Venezuela, sino al continente, en un gran proyecto de unidad, proyecto bolivariano, revivido y avivado nuevamente por la Revolución Bolivariana. Bueno, estamos frente a un mapa de carácter histórico. Yo me refería ahorita a Inglaterra y vamos a tratar un poco sobre el reclamo diplomático que ha hecho Venezuela frente a un despojo por parte del Imperio Británico. Ya en 1797, Inglaterra ocupa los territorios de Trinidad y Tobago, repito, provincia española, anexada a la Capitanía General de Venezuela, hasta que en 1802, bueno, la ocupó y España reconoció su autoridad, reconoció su soberanía de Inglaterra en esa isla. Y se enclavan, como lo hicieron en las Islas Falkland, las Malvinas o en Belice, allá en Centroamérica. Los británicos, que aparentemente nos ayudaron a buscar nuestra independencia, ya tenían objetivos estratégicos sobre el territorio de la América del Sur. Y fue así como fueron ocupando sitios clave. Humboldt lo dijo, es necesario controlar las bocas del Orinoco para tener el acceso al sur del continente y de ahí a tener protección las provincias españolas. Entonces ya Inglaterra ocupaba Trinidad y Tobago y necesitaba entonces controlar la salida de las bocas del Orinoco para apoderarse más adelante del territorio venezolano. Bueno, fuimos avanzando los ingleses en el mundo, la diplomacia de ese mundo se presentaba sobre potencias más fuertes, sobre las más débiles. Argullían con sus cañones, con sus armas, con sus tropas, con la ocupación. Era como si iban apoderando estos terrógrafos de territorio en diferentes partes del mundo. Y nosotros, caribeños, con tantas dificultades en nuestro Caribe,
Fuimos víctimas de las patentes de corso que los imperios le entregaban a sus marineros para ocupar territorio en nombre de sus reyes. Bueno, fue así como Holanda, que era parte de Europa y ocupaba territorios al este del Esequibo, tenía instalaciones donde traían a los capturados negros del África, llegaban primero ahí a Demerara, a Berbice, para reorganizarlos, los enfermos, los que se morían, los que había que tirar al mar, para luego seguir hacia las colonias españolas. Bueno, pero Holanda, también en las guerras napoleónicas, víctima de sus invasiones, es parte entonces del protectorado inglés. Y al ser parte del protectorado inglés fue la excusa perfecta para llegar los ingleses a las instalaciones al este del Esequibo, que eran parte de Holanda. Ya el Libertador hizo sus primeros reclamos ahí, cuando colonos ingleses pasaron al oeste del río Esequibo para ocupar territorios que pertenecían a la Capitanía General de Venezuela, que pertenecían ya a la República de Venezuela, liberada en estas guerras que tuvimos de independencia. El Libertador ordena a sus ministros plenipotenciarios esgrimir los primeros reclamos a los ingleses, pero recordemos que la nación estaba muy débil, diezmada su población, concentrándonos en mantener el orden en la república. Ya empezaban los intereses mezquinos, separatistas, desde la Nueva Granada, hoy Colombia, para disolver el ideal bolivariano. Y mientras nuestros políticos y militares trataban de mantener el orden en la naciente república, los colonos ingleses empezaron a invadir territorio al oeste del río Esequibo. Reconocido esos límites por todo el mundo una vez conquistada nuestra independencia. Y contratan, como ya sabemos, como hemos visto en otras exposiciones, a un naturalista de origen alemán, prusiano, Schönburg, que empezó a trazar diferentes líneas de acuerdo a lo que él concebía o de acuerdo a las instrucciones que iba recibiendo del reino de Inglaterra, pues del reino británico, para ir ocupando territorios al oeste. Porque con la intención de llegar al río Orinoco, con la intención de apoderarse a las bullas del Cuyuní, que ya empezaban a ser oídas en la Europa de las grandes cantidades de oro que ahí yacían, y era menester el imperio de apoderarse. Cualquier semejanza con la actualidad no es coincidencia. El imperio de antes como el imperio de ahora hacerse de la riqueza de nuestra tierra, pues bendita por Dios. Pero recordemos algo importante, establecido aquí en los documentos que ha elaborado nuestra Cancillería desde 1982 sobre los reclamos que hace Venezuela durante toda la historia de nuestra independencia al imperio británico con sus pretensiones de ocupar territorio de Venezuela. O recientemente, el libro editado por el señor constituyente Earle Herrera en sus entrevistas a diferentes historiadores y analistas políticos sobre cómo fue el proceso de reducción de nuestro territorio. Y ese proceso pasa por la ocupación de colonos, más de 40.000 colonos mandaron los británicos a ir ocupando territorio o terrenos al oeste del río Esequibo. Mientras que nosotros, población diezmada, concentrada en mantener un orden en el centro del país, no vimos con suficiente agudeza política, diplomática, lo que iba a suceder. Fue por eso que Venezuela, como ya sabemos, tuvo que recurrir a la naciente potencia de los Estados Unidos para que nos ayudara a resolver estos conflictos ante la potencia marítima, naval, económica del Imperio Británico. Y fue así como los norteamericanos nos inducen pues a un arbitraje internacional donde Venezuela no se pudo sentar con los lores y los caballeros de la reina a discutir sobre su territorio, y fuimos víctimas nuevamente por nuestra ingenuidad, y así criticado por muchas de las personas que han estudiado sobre ese tema. Hago un breve reconocimiento aquí al esfuerzo que ha hecho durante más de 40 años a mi coronel Pompeyo Torrealba con la elaboración de una
un documento extenso de todo lo que hemos sufrido los venezolanos, una enciclopedia académica, que es menester la difusión al pueblo de Venezuela, en cátedras, ojalá en la Universidad Militar Bolivariana salgan líneas de estudio para la elaboración de tesis sobre este tema y profundizar sobre el análisis y el conocimiento de la población venezolana desde primaria, sobre el tema del territorio Esequibo y concientizar a nuestra población sobre un territorio que indudablemente es nuestro, por la historia, por la razón y por la justicia. Bueno, es así como nosotros, débiles políticamente, vamos a un arbitraje en Europa, acompañados por jueces, abogados norteamericanos, frente a un juez ruso, o un juez, mejor dicho, amigo de la reina Isabel, y quien la historia devela y posteriormente se conoce su necesidad de abrogarse el primer laudo de decisión unánime. Y para eso convenció a americanos y a ingleses con pretensiones o con presiones para dar concesiones en uno o en otro lado del mundo, a favor de unos u otros, y la víctima que no pudo defenderse, sino que estaba representada por los Estados Unidos, Venezuela nuevamente fue víctima en 1899 de este laudo írrito para los venezolanos, porque a todas luces ya iba sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de argumento suficiente, cuando Venezuela tiene todos los documentos que la asisten. Pero así fuimos despojados y los americanos nos obligaron entonces a firmar ese laudo a los gobiernos de turno, gobiernos que estaban débiles, repito, en las luchas intestinas dentro de la nación por consolidarse como patria. Pero fue años después, cuando sale un documento ya trillado y conocido por todos nosotros, ustedes como estudiantes, el memorándum de Mallet-Prévost, bueno, que dijo a su muerte, no lo dijo en vida, fue temeroso ante su gobierno y ante el mundo, pero después de su muerte deja un testimonio de la patraña que se formó en ese laudo arbitral. Y eso permitió a Venezuela recabar más información, consolidarla y presentarnos ante las Naciones Unidas para que, con un discurso patriótico, fervoroso del canciller de ese momento, Falcón Briceño, fue lo suficientemente ardoroso y con suficiente contenido que dio el reconocimiento del mundo a que Venezuela tiene derechos sobre este territorio y del despojo, pues, de una potencia usurpadora que no tenía otras pretensiones sino la de ocupar territorio para dejarnos sin nuestros recursos, dejarnos aprovecharse de lo que era de los venezolanos. Como anécdota, como paréntesis, pues, entre los documentos que ha recabado mi coronel Pompeyo y ha conseguido, hay una carta importantísima de los ingleses a los norteamericanos, ofreciendo a Venezuela como territorio para que los norteamericanos, después que terminaron su guerra de independencia, de secesión, mejor dicho, que querían devolver a toda la raza negra a África y buscando un terreno donde comprar en África para devolver a toda esa raza negra, los ingleses le ofrecieron a Venezuela invadirla. Por eso es que nosotros, pues yo como militar, ustedes compañeros, que la historia nos ha enseñado el apoyo que recibimos de los ingleses para nuestra guerra de independencia, no tenían otro interés sino apoderarse de lo nuestro. Y los ingleses le ofrecieron a los Estados Unidos, están las cartas que todos testimonian. Y si los norteamericanos no tenían dinero, ellos ponían las libras esterlinas necesarias para invadir Venezuela y partirla por la mitad. Y el occidente de Venezuela dejárselo a los Estados Unidos y ahí mandaran a todos los negros. Y el oriente entonces era de los ingleses. El oriente iba a ser de los ingleses. Por supuesto que los Estados Unidos, América para los americanos. ¿Pero qué americanos? Los norteamericanos. No era América para todos los del continente. Y esa fue una de las coincidencias, esa fue uno de los argumentos que empezaron a utilizar el gobierno norteamericano, una creciente potencia
económico, militar, para decirle a los ingleses, esta parte del mundo, nosotros ejercemos influencia sobre ellos. Y nos fueron a representar, y nos obligaron a firmar. Y los ingleses vinieron a poner, como hicieron con Schomburg, en sus líneas, sus 4 líneas, con pretensiones inclusive hasta llegar hasta allá hasta Puerto Ordaz, para controlar el río Orinoco. Los ingleses nos impusieron unas marcas que si nosotros no los acompañábamos, si no iba una comisión diplomática junto con los ingleses, entonces ellos iban a poner arbitrariamente los hitos. Todavía quedan algunos restos de esos hitos inmorales por parte del imperio. Pero repito, Venezuela a lo largo de su historia diplomática, militar, social, política, fue débil ante las pretensiones inglesas. No tuvimos la suficiente fortaleza, inclusive poblacional, y aún sigue siendo así, y esto no se tome como una crítica destructiva, no, por lo contrario, un trabajo de carácter académico, de estudio, la necesidad de ver hacia el sur, la necesidad de ver hacia nuestras fronteras, y así como hace Colombia, como hace Brasil, como hace Trinidad y Tobago, como hace Guyana, tener objetivos estratégicos de desarrollo, de crecimiento, de fortaleza, allende de sus fronteras, allende de sus fronteras. Por eso es que necesitamos que seguridad y desarrollo, hemos aprendido que eso marchan juntos. Y necesitamos carreteras, medios de comunicación, crecimiento poblacional, crecimiento demográfico, porque si no, va a suceder como los colonos ingleses, pues. 40.000 colonos ingleses frente a un 0 poblamiento venezolano en esos territorios. ¿Qué nos queda de recuerdo? ¿Qué nos queda en nuestros mapas que están en los archivos aquí en nuestra Cancillería? Mapas sobre la ubicación de conventos, ubicaciones religiosas, instalaciones religiosas, monjes capuchinos que se fueron tratando de evangelizar a los pobladores originarios de esas tierras. Pero desarrollo desde la colonia, esa frontera, no, porque nos estamos dedicando a defendernos de los corsarios, a proteger el mar. Y después Bolívar con su idea integracionista, con su filosofía integracionista, aún vigente, para que las naciones de este continente, que nuestro enemigo es común y el enemigo es el imperio, pero las clases políticas del continente se seducen por los intereses particulares, no ven la necesidad, como la vio mi comandante Hugo Chávez, que es producto de la filosofía bolivariana, del fortalecimiento de una gran región unida bajo los intereses comunes de crecimiento de nuestros pueblos. Pero bueno, es la historia que nosotros hemos vivido, es la historia y la geografía y la historia van juntas, pues. Es el mismo espacio para la humanidad, es el mismo espacio para la raza humana. Y cometemos un error antes o lo cometemos nuevamente. Y por eso los imperios de antes y los de ahora, aprovechándose de nuestra riqueza y de nuestra ingenuidad política y diplomática, que muchas veces creyendo que solamente con esa vía vamos a resolver los problemas diplomáticos o limítrofes que tenemos con nuestros vecinos, no ha dado hasta el momento en la historia solución a ninguno. Por lo contrario, hay autores que hablan de que no solamente tiene que ser la diplomacia, que es lo primero. Nadie quiere ninguna confrontación bélica, mucho menos nosotros los militares que conocemos la consecuencia de eso, el retraso que eso va a originar, la merma que va a generar en nuestra población. Pero ciertamente que para eso se necesita fuerza y dinero, para el desarrollo de nuestra frontera, para el crecimiento de la frontera, objetivos estratégicos, así como los que tenemos contenidos en el Plan de la Patria, pues las líneas estratégicas concebidas por nuestro comandante en jefe, presidente de la República, para que la nación se desarrolle como un todo. Pero bueno, sigue la diplomacia en la historia, procurando de que esto pueda revertirse, esta usurpación imperial, y hemos llegado ya en los años 60 al Acuerdo de Ginebra, seguramente discutido y analizado por ustedes. Yo recomiendo fervorosamente la lectura, la discusión, el análisis del discurso que diera Venezuela a través de su canciller en las Naciones Unidas, que dio origen al Acuerdo de Ginebra. Ahí está contenida la historia completa, resumida en pocas páginas, la historia completa de lo que ha sido este proceso
de despojo imperial y de lucha de los venezolanos y su gobierno por recuperar lo que es nuestro. Porque, bueno, la historia que nos asiste está marcada de gente honorable. Voy a nombrar al embajador Tallardá, mi coronel Leopoldo Tallardá, ya fallecido, en paz descanse, pero hasta creo en lo particular, y permítame esta licencia, debería existir una condecoración con el nombre de este ciudadano venezolano que luchó fervorosamente por la recuperación del Esequibo, convocó a los amerindios de esos territorios para crear un partido político y buscar su completa adhesión a Venezuela en los años 60, junto con mi general Yepes Daza y actores de esa época que dieron origen a lo que fue la revuelta del Rupununi, de habitantes de esos territorios, esequibanos de esos territorios, cansados, asqueados de la explotación por parte de los gobiernos de Guyana y del Imperio Británico, de la Commonwealth y todas estas instancias políticas. Pero fallamos. Es una historia que también es necesaria, o es necesario estudiarla, revisarla. ¿Y quién fue el doctor Leopoldo Tallardá? ¿Qué hizo? ¿Cómo se esmeró? Fue expulsado por el gobierno de Guyana en ese momento, cuando descubrieron las acciones que se estaban tomando desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, para que los esequibanos, habitantes de ese territorio nuestro, venezolano, se revirtieran a nuestra jurisdicción. Esa es parte de nuestra historia, porque es lo que dicen nuestras constituciones. La República de Venezuela, el territorio de la República de Venezuela era lo que era el territorio de 1810 al momento de la independencia de Venezuela, del 5 de julio. Eso era lo que era la Capitanía General de Venezuela. Y así debemos entenderlo todos los venezolanos, sus autoridades civiles y militares, que los que viven en ese territorio, en el territorio Esequibo, son ciudadanos venezolanos con plenos derechos, como lo establecido en nuestra Constitución. Pero a veces se nos olvida y creemos que esa línea que nos une al Esequibo es una línea fronteriza. No, eso no es ninguna línea fronteriza. La frontera está más allá. La frontera está allá en el río Esequibo y en la margen oriental de ese río Esequibo, porque ese río está completamente, es completamente nuestro. Es lo que dice la historia, la justicia y todo. Y por eso la necesidad de cedular a todo eso. Es una orden de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, que es menester que todos esos ciudadanos tengan su cédula de identidad, sean reconocidos, y las instituciones que tenemos responsabilidad sobre ese tema debemos dar muchas facilidades, sin burocracia, sin retardos, para que los nacidos en ese territorio, como ciertamente es, sean venezolanos. Bueno, el Acuerdo de Ginebra en el 66, una comisión mixta que se reúnen. Es importante destacar en este punto de vista diplomático que en el momento que se firma el Acuerdo de Ginebra, en el 66, lo firmamos la República de Venezuela, hoy República Bolivariana, el Reino Unido, que es la contraparte, y la colonia de Guyana, que aún no estaba independizada. Por eso pretensiones guyanesas de dar al traste como objetivo político, diplomático y estratégico con el Acuerdo de Ginebra y validar el laudo arbitral, invalida su condición de república cooperativa, porque volveríamos 40 años atrás, 60 años atrás, cuando ellos eran solamente una colonia. Porque ese es el objetivo estratégico, y el objetivo estratégico nuestro es recuperar el territorio. Entonces, una vez firmado el Acuerdo de Ginebra y creada una comisión mixta para revisar la forma, cómo llegar a esta solución práctica para ambas naciones, de mutua satisfacción, del territorio controvertido. Eso nada tiene que ver con las aguas frente al territorio Esequibo. Porque primero, como ustedes bien saben, queridos compañeros, debemos determinar ciertamente de quién depende cada uno de estos, o a quién depende, de quién tiene soberanía sobre el territorio Esequibo, indudablemente Venezuela. Pero el acuerdo, como acuerdo al fin y al cabo político, obliga a que ambas partes
queden satisfechas. Lo que sí es cierto es que Venezuela no pretende quitarle ni un centímetro cuadrado de su territorio a Guyana. No. Guyana es la naciente república de los territorios que compró Inglaterra, Holanda, 20.000 millas cuadradas, se las compró, y ahí es como entra Inglaterra al continente suramericano. Eso es de ellos. Al este, al oeste del río Esequibo, ese territorio venezolano. O sea, eso es indudable. Ahí no hay forma ni manera de no entenderlo. Ajá. Ajá. ¿Y terminamos? No te entiendo la seña, compadre. 2 minutos. Despida se despida. Perro. Si no termino, voy por la mitad. Bueno, ya para finalizar, quiero aclararle o reforzar la posición política y diplomática de Venezuela, contenida en un discurso magistral que dio mi comandante en jefe ante la Asamblea Nacional. Es importante este libro, La verdad sobre el Esequibo, ahí está contenido completamente el discurso de que mi comandante en jefe, el señor presidente de la República, dio ante la Asamblea Nacional venezolana, sobre la historia de esto y nuestras pretensiones de diplomacia bolivariana de paz, de integración, de unidad del continente, que fue la idea bolivariana asumida por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, llevada a cabo y apoyando en el Caribe y en el continente a todos los países vecinos, hermanos, y continuada hoy en día por la Revolución Bolivariana, bajo las pretensiones guerreristas, usurpadoras, de ahora de nuevas potencias modernas, bueno, y sus empresas transnacionales, para robarnos no solamente las riquezas minerales, auríferas, de bauxita, de madera, agua, sino también los recursos de gas y petróleo en las aguas que pertenecen al territorio Esequibo. Ese territorio, esas aguas, esos límites son de Venezuela, indiscutiblemente. Y la actitud de diplomacia bolivariana de paz de Venezuela, con un apoyo indiscutible de Petrocaribe, de la ayuda del gobierno bolivariano que siempre ha brindado al hermano pueblo de Guyana, para mantener una integración pese a las pretensiones imperiales, antes de la Gran Bretaña, ahora del Imperio Norteamericano y sus transnacionales. Pese a eso es la integridad, sin ningún afán como pretendió el presidente guyanés que está de salida, Granger, que Venezuela quiere agredir a Guyana. Eso nunca ha estado planteado. Que sus fuerzas militares imperiales quieren tomar por la fuerza. No. Le repito, el territorio Esequibo, esos 150.000 kilómetros aproximadamente de territorio venezolano, son por la razón, por la justicia y por la historia venezolana. Y más tarde que temprano deben regresar bajo la soberanía venezolana, y esos ciudadanos que ahí viven, esequibanos, venezolanos por nacimiento, retomar nuevamente a las leyes y al servicio de Venezuela. Muchísimas gracias y mucho éxito en su curso.